Shabbat Shalom, bendiciones hermanos, que Yahweh Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial de Shabbat para nuestro Akadosh. Para mí, como siempre, es un gusto, es un placer contar con su presencia y espero que me acompañen durante la transmisión de este cierre de Shabbat. Los invito para que hagamos una corta tefilá para iniciar este tiempo. Ahí donde está, por favor, incline su rostro. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Akadosh y que sea Él el que tome el control. Bendito Akadosh, gracias por permitirnos estar finalizando este tiempo de Shabbat delante de tu presencia. Te pido que seas tú llenándonos con tu Ruach HaKodesh, que seas tú quien ministre, quien edifique, que seas tú bendiciendo la vida de todos y cada uno de tus hijos que se están conectando en este momento. Y que todo sea para glorificar y exaltar tu santo nombre, bendito Akadosh. Te pido que seas tú obrando en este tiempo, que seas tú quien tome el control, que todo lo que hagamos y emprendamos, todo lo que hablemos, sea conforme a tu bendita palabra, bendito Akadosh. Te lo pido en el precioso nombre de Dios, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí donde están, pues vamos a seguir con la oración de bienvenida para entregar ese tiempo. Ahí donde está, por favor, levante su brazo y vamos a entregar ese tiempo a nuestro Akadosh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oseh mashe bereshit, bekinahu behigianu lisha aseh, sheyayonu bekinahu behigianu lisha aseh. Bendito eres tú, mi amo, el único todopoderoso Rey del universo, que restableces la obra de la creación, que nos has concedido la vida, nos sometes, nos sostienes y nos haces posible llegar a este día. Padre Celestial, bendice a estos tus hijos y háblales a través de tu palabra. Sé tú edificándolos y hablándoles. Te lo pido en el precioso nombre de Dios, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema que les quiero compartir hoy se llama la respuesta. Ese lo encontramos en el Lucas 1, en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 5 al 24. Así que por favor, lo invito a que lo busquen. Lucas 1, versos 5 al 24. Y vamos a leerlo. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo, perdón. Dice: en los días de Herodes, rey de Judea, hubo un cohen llamado Zacarías, Sejarjá, que pertenecía a la división de Abías. Su mujer era descendiente de Aarón. Su nombre era Elisheba. Ambos eran justos ante Yahweh, observando irreprochablemente todos los mitzvot y ordenanzas de la Torá de Yahweh. No tenían hijos porque Elisheba era estéril y ambos estaban entrados en años. Una vez, cuando Zacarías estaba cumpliendo sus deberes como cohen durante el periodo de su división de servicio delante de Yahweh, fue escogido por suertes de acuerdo a la costumbre entre los Kohanim de entrar en el templo y quemar incienso. Todo el pueblo estaba orando afuera en el momento en que se quemaba el incienso, cuando se le apareció un malach de Yahweh parado a la derecha del altar del incienso. Zacarías se puso sobresaltado, aterrorizado con lo que veía, pero el malach le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elisheba te parirá un hijo y le pondrás por nombre Johanán, Juan. Él será una alegría y delicia para ustedes, y muchos se regocijarán cuando nazca, porque será grande a los ojos de Yahweh. Nunca beberá vino u otro licor, y será llamado y lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Yahweh, su Elohim. Irá delante de Yahweh en el Ruach y poder de Elías, para volver los corazones de los padres hacia sus hijos, y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque soy un hombre viejo, y mi mujer también está entrada en años. El malach le respondió: yo soy Gabriel, y estoy en la presencia de Yahweh. Fui enviado a ti para darte esta buena noticia. Ahora, porque no has creído lo que te dije,
lo cual será cumplido a su debido tiempo. Estarás en silencio, sin poder hablar, hasta el día en que estas cosas tomen lugar. Entre tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y estaban sorprendidos de su demora en el templo. Pero cuando salió impedido de hablar, ellos se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. Mudo, se comunicó con ellos por medio de señales. Cuando su periodo de servicio en el templo había finalizado, regresó a su casa. Amén. Ese es el estudio que vamos a tener hoy. La historia de Zacarías y Elizabeth y el nacimiento de Juan el Bautista, Johanán el Inmersor. Es una historia, podríamos decir, propicia para esta época navideña, llamémoslo así, ¿no? Que la conoce el mundo, que nosotros no la celebramos ni tenemos el espíritu de la Navidad, pero es una historia muy bonita para recordar por todo lo que sucedió, ¿no? Entonces vemos que empieza narrando que antes de la venida del Mashiach, entonces nuestro Abacado Yahweh estaba preparando, ¿cierto?, todo el camino, estaba haciendo las cosas para preparar la llegada del Mashiach al mundo, ¿cierto? Y para eso pues tenía que escoger unas personas que fueran especiales, no cualquier persona, ¿cierto? Sino tenía que escoger personas que vinieran de una línea genealógica directa, de Kohanim, de personas que fueran consagradas y dedicadas a Yahweh, ¿cierto? Y entonces él empezó con las profecías, empezó a nombrar que él iba a enviar a su mensajero en Isaías 43. Recordemos que el profeta Isaías vivió 700 años antes de que Johanán el Inmersor viviera, y el profeta Isaías, Yesayá, lo menciona, profetizó sobre él diciendo que era la voz que clamaba en el desierto. En Malaquías, el profeta Malaquías vivió 400 años antes. Acuérdese que Malaquías fue el último profeta y vinieron los 400 años del periodo intertestamentario hasta Johanán, hasta que nació Johanán, y fue el último y más grande de todos los profetas que nacieron. Pues Malaquías también profetizó sobre Johanán, diciendo que ese mensajero iba a ser enviado por Yahweh. Entonces vemos que está siendo anunciado con muchísimo tiempo de antelación, que iba a enviar a su mensajero, que iba a preparar el camino para Yahweh, ¿cierto? Entonces todas estas profecías ¿cuándo se cumplieron? Cuando nació Johanán, ¿cierto? Cuando nació el que conocemos como Juan el Bautista. Entonces vemos ahí que su padre Zacarías, o su nombre hebreo Seharya, significa Yahweh se ha acordado, era de la clase de Abías, o Abiyá, que significa Yahweh es mi padre. Entonces él era de la tribu de Leví, y vemos que su madre Elisheba era descendiente directa de Aarón. Entonces el nombre de Elizabeth en hebreo es Elisheba y significa Yahweh es mi plenitud. Entonces ahí vemos que estas dos personas pues cumplían lo que nuestro Abacado Yahweh estaba buscando, ¿cierto? Que fueran personas consagradas, que fueran de linaje de real sacerdocio. Pues el uno era descendiente directo de Leví, era servidor del templo, era el director de su grupo que servía en el templo, y su esposa era descendiente de Aarón por línea directa. Pues eran las personas, digamos, indicadas para recibir a Juan, pero no por esto, ¿cierto?, sino porque vemos ahí las características de ellos, que eran personas consagradas, apartadas, personas de fe, personas que vivían en santidad. Entonces todo eso era lo que nuestro Abba estaba buscando para poner en ellos a ese mensajero, ¿cierto?, a ese profeta que iba a ser el más grande de la humanidad. Entonces ellos fueron los escogidos para que naciera Johanán, ¿cierto? Entonces no fue una casualidad que ellos fueran escogidos, ¿cierto?, porque ellos fueron hallados justos, como les dije, fueron hallados irreprensibles en todo, ¿cierto? Ellos obedecían los mandamientos y estaban en la presencia de Yahweh siempre. O sea, eran unas personas rectas, obedientes, ¿cierto? Su corazón era limpio.
Entonces eran temerosos para obedecer y servirle y hacer la voluntad de nuestro abacados, ¿cierto? Entonces, imaginen ustedes la herencia de Juan, descendiente de Leví, descendiente de Aarón. O sea, era una línea muy fuerte la que él tenía, ¿cierto? Ese linaje era muy fuerte ya en él. O sea, la descendencia que él traía pues era muy fuerte. Entonces era levita y descendiente de Aarón, o sea, cumplía los requisitos perfectos también para haber estado de servicio en el templo, si ese hubiera sido el caso, ¿cierto? Pero nuestro Abba Yahweh, desde antes de nacer, lo destinó para otra labor, ¿cierto? Para ser el mensajero, para ser la persona que preparara el camino para que nuestro Abba Yahweh enviara a su Mashiach, ¿cierto? A su enviado, a su ungido, a Yahshua, el Salvador del mundo, ¿cierto? Entonces, vemos ahí como en esos pequeños detalles pues hay una gran historia, ¿cierto? Un proceso que no fue cositas sencillas, sino fueron muchas cosas para que tuviera lugar eso, ¿cierto? Entonces, todo eso que vemos ahí, tanto en Elisheba, en Zacarías y en Juan, pues no tiene ningún parecido a lo que vemos con los líderes religiosos de la actualidad, ¿cierto? O a los que había en esa época, ¿cierto? Que el Mashiach se dirigía a ellos diciéndoles que eran sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas, y pues todas esas cositas, ¿cierto? Que ustedes saben que él les decía a ellos, porque eran personas que en vez de ser de representación y de ser personas de respeto y de obediencia ante el pueblo, eran personas que eran más bien vistas con desprecio, pero les tenían miedo era por el poder político que ellos tenían, por el poder de echarlos a la cárcel, de hacerles daño. Eran temidos era por eso y no porque fueran personas que guardaran la palabra o fueran de testimonio. Entonces vemos que tanto Yohanan como el Mashiach después los atacaron y los recriminaron porque no eran personas de ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando nace Yohanan, siguiendo ya con el relato, había en ese momento había como entre 20 y 22.000 personas sirviendo en el templo. O sea, recordemos que habían 24 grupos, cada grupo tenía más o menos aproximadamente 1.000 personas. Eso ustedes lo encuentran si lo quieren mirar en Primera de Crónicas, capítulo 24, del 3 al 19, que fue cuando el rey David estableció los grupos de servicio en el templo. Cada grupo servía una semana, 2 veces al año. Entonces, Zacarías era el líder de uno de esos grupos. Él estaba en el 8º grupo de servicio. Entonces, en el momento en el que le tocó pues al grupo de Zacarías, pues él fue el que fue honrado para que entrara al lugar Kadosh Kadoshim a quemar incienso y a pedir tefilá por el pueblo. Entonces, eso está en Lucas 1:6, ya lo leímos, ¿cierto? Y vemos que sus vidas pues eran irreprensibles delante de Yahweh, ¿cierto? Entonces, la oportunidad para entrar, recordemos, al lugar Kadosh Kadoshim era de una vez en la vida y se hacía durante la fiesta de Yom Kippur. Era la única vez en el año que se podía entrar directamente al lugar Kadosh Kadoshim. Siempre se entraba hasta el lugar santo, pero al lugar Kadosh Kadoshim se entraba una vez al año. Y esa oportunidad fue la que tuvo Zacarías esa semana. Le correspondió preciso entrar ese día, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ese día que él entró, pues él vio que su fe había dado fruto, ¿cierto? Entonces, él vio que todo lo que él había hecho, todo lo que él había guardado, ¿cierto? Su obediencia, su santidad, la santidad de su esposa y la obediencia de ella, pues habían dado fruto, porque Yahweh les iba a responder diciendo que les iba a dar un hijo, ¿cierto? Entonces, vemos que ellos fueron los primeros en enterarse de los planes de Yahweh, ¿cierto? Sobre la inminente llegada de su hijo, ¿cierto? Sobre la inminente llegada del Mashiach, que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, imagínense por un momento, ¿cierto? ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Qué pasaría por su cabeza en ese momento? Cuando vino el ángel y les apareció y les dio esas buenas nuevas, ¿cierto? Ya ellos eran viejos,
ya de pronto habían perdido sus esperanzas porque dice que eran ancianos, de edad avanzada, sin hijos. En esa época no tener hijos era visto como una ofensa, era visto como un castigo, como una maldición. Entonces, imagínense ellos siendo los líderes de un grupo de servicio en el templo y que no tuvieran hijos. La gente los señalaría, ¿cierto? La gente murmuraría de ellos, criticaría de ellos, se burlaría de ellos. Entonces, todo eso, ellos lo soportaron en silencio, ¿cierto? O sea, ante los ojos de la gente ellos no tenían aprobación ni favor divino, ¿cierto? Entonces, no había en ellos la esperanza de que hubiera alguien que perpetuara su nombre, ¿cierto? Su linaje, ese linaje especial que había al haber esa unión de un descendiente directo de Aarón y un descendiente de Leví. Entonces, todo eso pues debía pasar por la mente de ellos, ¿cierto? Y la gente debía ver eso, como les dije. Y entonces ellos de pronto, sería como muchas personas, ¿cierto? Guardaban de pronto en sus corazones esa tristeza de que había pasado el tiempo y no habían podido tener un hijo que siguiera con su linaje, ¿cierto? De pronto viendo cómo iba a desaparecer ese linaje de ellos, escuchando, como les dije, el murmullo de la gente, como decimos hoy en día, la comidilla, ellos eran la comidilla de la gente, ¿cierto? Aguantaron burlas, críticas, juicios, humillaciones, de pronto menospreciados por sus compañeros, ¿cierto? Porque los que eran casados, pues lógicamente ya tenían hijos, y él siendo el jefe, no tenía hijos. Entonces, en ese tiempo era terrible que un linaje sacerdotal, un linaje de Juanín desapareciera, ¿cierto? Ya que los hijos, recordemos que en esa época pues daban posición social. Tener hijos era tener la bendición de Yahweh, y no tenerlos, pues como les dije, era visto como un juicio, como un castigo y como una maldición. Entonces, cuando ellos entran, cuando le toca a Zacarías entrar, el turno de entrar al lugar K2 a ofrecer el incienso, dice la historia que él empieza a orar, ¿cierto? A interceder por la nación, a interceder por sus gobernantes, a interceder por el pueblo. Me imagino que él intercedió por él, intercedió por su esposa. Tal vez aún seguiría pidiendo un hijo, de pronto no había perdido las esperanzas. Y todo lo que se hace, ¿cierto? Cuando se pide oración por el pueblo, ¿no? Para que sea propicio delante de Yahweh. Y en ese momento aparece el ángel Gabriel y le da las buenas nuevas. Le dice que Yahweh ha escuchado su oración y le dice que le dará un hijo que preparará el camino para el Mashiach, Adonai, ¿cierto? Imagínense ustedes ese momento, él allá orando, ese momento especial de estar ahí honrado, de poder entrar y que se le aparezca un ángel. O sea, yo creo que el susto para él tuvo que ser muy fuerte porque él no se lo esperaba. Bueno, nadie se espera que un ángel se le aparezca un día así de repente, ¿cierto? Debe ser algo asombroso, increíble. Entonces, ¿cómo seríamos nosotros si se nos apareciera un ángel y nos dijera que Yahweh nos escuchó, que Yahweh nos va a responder, que Él nos va a conceder preciso lo que le hemos estado pidiendo o lo que hemos estado esperando? Debe ser algo increíble, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuaríamos? ¿Será que creeríamos? ¿Será que dudaríamos? ¿Será que nos llenaríamos de temor? ¿Será que saldríamos corriendo? ¿Cierto? Pediríamos de pronto una señal, como hicieron muchos en ese tiempo, ¿cierto? De pronto hasta nos podríamos morir de miedo, ¿cierto? Porque ver un ángel yo creo que debe ser algo increíble, ver un ser de esos, un ser espiritual, pues nosotros no estamos acostumbrados para eso. Pero vemos que la reacción de Zacarías en ese momento fue la misma reacción que tuvieron Abraham y Sarai, ¿cierto? Ellos dudaron, porque ellos se vieron, fue a sí mismos, ellos se vieron humanamente, ellos se vieron que ya eran ancianos, personas de edad avanzada. Y como dice la palabra, la mujer ya había perdido la costumbre y el hombre había perdido su vigor, ¿cierto? Entonces, así como menciona a Abraham y a su esposa, ¿cierto? Ellos no vieron como los veía Yahweh, ¿cierto? Ni vieron el milagro que Yahweh podía hacer a través de ellos. Entonces, ellos vieron fue su lado humano, su fuerza humana, su obra humana, pero no vieron el favor divino, ¿cierto? Entonces, eso pasa, ¿cierto?
con muchos siervos y con muchas personas que son fieles a nuestro Abba Yahweh, ¿verdad? Zacarías quería obedecerle en todo, ¿cierto? Pero en el momento indicado dudó. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿cierto? De pronto llevamos mucho tiempo pidiendo, esperando algo. Y cuando llega esa respuesta, nosotros dudamos. Porque a pesar de que la estamos pidiendo y la estamos esperando, dudamos de que nuestro Abba nos la vaya a conceder. Si es conforme a la voluntad de Él, lógicamente, ¿no? Muchas veces cuando vemos la respuesta ante nosotros, dudamos. Y esa duda, como se dice, pues nos hace perder el año, ¿cierto? Entonces, hay que mirar si de pronto alguna vez nos ha pasado a nosotros lo mismo, ¿cierto? Si alguna vez Él ha enviado a su ángel, no como un ser de luz, sino a través de otra persona, y nosotros hemos dudado, ¿cierto? Eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros, ¿cierto? La única diferencia, ¿cuál es? Como les dije, que no va a venir un ángel o no va a aparecer nuestro Abba Yahweh en persona como aparecía con los personajes de la Biblia, ¿cierto? Sino nos va a hablar a través de un pastor, a través de un hermano de fe en la congregación, de una persona que sea consagrada, a través de un familiar, a través de un amigo, ¿cierto? Yahweh utiliza muchas formas para hablarnos, ¿cierto? No estoy diciendo con esto que a cualquiera que pase le tengamos que creer, ¿cierto? Sino es personas, como les digo, que sean de fe, personas de oración, personas consagradas, ¿cierto? Personas que sabemos que podrían ser usadas por nuestro Abba Yahweh para darnos respuesta o el mensaje que estamos esperando, ¿cierto? Entonces, no debemos menospreciar cuando alguien nos diga algo sin que nosotros le hayamos de pronto contado y nos esté dando respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo, ya sea a favor o en contra, ¿cierto? Porque el que está detrás es nuestro Abba Yahweh, ¿cierto? De pronto diciéndonos sí o de pronto diciéndonos no. Entonces, ahí son cosas que debemos tener también presentes, ¿cierto? Entonces, no es creer, como les dije, a la primera persona, sino personas que sepamos nosotros, que son de fe, de testimonio, ¿cierto? Entonces, siguiendo aquí con la historia, ¿qué nos enseña también? ¿Qué nos enseña esta historia de Zacarías y Elisheba? Nos da una esperanza, ¿cierto? Que no importa el tiempo, ¿cierto? Que no importa lo que haya pasado. Si lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad de nuestro Abba, Él nos lo va a dar en el momento indicado, en el momento que de verdad lo necesitemos, no cuando nosotros creamos o queramos, sino cuando Él lo crea conveniente, ¿cierto? Recordemos que nuestra Abba puede hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros, cuando estamos dispuestos a obedecerle, a someternos por amor a Él y para hacer su voluntad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo que les dije, tener presente que nuestro Abba Yahweh, Él va a responder en su tiempo. Recordemos que el tiempo de Él es muy distinto al tiempo de nosotros. Nosotros tenemos un tiempo humano que es Cronos y Él tiene un tiempo Kairos que es divino. Entonces, Él no piensa como nosotros pensamos. Entonces, ni mira el tiempo como nosotros lo miramos, ni lo mide como nosotros lo medimos, ¿cierto? Él en su tiempo y en su momento, y no a nuestra manera, ¿cierto? Ni a nuestro tiempo, sino como Él decía. Él es el que hace la obra. Nosotros simplemente debemos tener fe y esperar su respuesta, ya sea favorable o no. Él es el que sabe que nos conviene y que no. Pues, ¿qué pasó con Zacarías? Él, cuando dudó, ¿qué pasó? Pues él estaba viendo sus problemas, ¿cierto? Ya anciano, su mujer estéril. Era imposible en ese tiempo. Aún hoy en día, a pesar de que la ciencia ha avanzado tanto, a pesar de que la tecnología ha avanzado tanto, ustedes ven que hay parejas que por más que hacen, no pueden tener hijos, hacen todos los métodos, hacen todos los estudios, se hacen todos los tratamientos médicos y ni así pueden tener hijos. No hay forma, ¿cierto? Si nuestro Abba no permite, no hay forma.
La ciencia todavía no ha podido igualar la obra de nuestro Abba, ¿cierto? De pronto tienen que alquilar un vientre, de pronto tienen que buscar una inseminación a través de terceros, hacer muchas cosas, pero que la pareja logre, aún hoy en día no lo han podido hacer. Y pues imagínense, hoy en día con esa tecnología y en ese tiempo que no había nada de eso, pues ¿cómo sería? Era peor, por eso el pobre Zacarías dudó en ese momento. Pero entonces nosotros no debemos mirar nuestras limitaciones humanas, sino mirar al creador de lo imposible, ¿cierto? Porque Él hace todo nuevo, Él hace todo de la nada. Para Él no hay nada imposible, ¿cierto? Entonces, Yahweh obra en un imposible humano, ¿cierto? Hombre viejo y mujer estéril. Y esos son los milagros. Lo que para nosotros es imposible, para nuestro Abba es posible. O sea, lo que para ustedes es imposible en sus fuerzas, para nuestro Abba, eso no es absolutamente nada. Entonces, esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Saber que nosotros ni nuestra fuerza, sino es Él el que hace la obra. Nosotros simplemente debemos creer, obedecer, cumplir y hacer su voluntad. Y Él nos concederá lo que nosotros estemos pidiendo o estemos necesitando. Perdón. Entonces, si queremos que nuestra oración reciba respuesta, debemos ser receptivos a lo que el Shaddai nos dice que hagamos, ¿cierto? Y a lo que Él puede hacer en situaciones imposibles, esperando siempre que todo sea conforme a su voluntad y en su tiempo, como ya les había dicho, ¿cierto? Entonces, siguiendo con la historia, ¿cierto? O sigamos con la historia. Dice que Él entró al templo, empezó a ministrar y apareció el ángel, ¿cierto? Y Él le da las buenas nuevas. Él le dice que tendrá un hijo con su esposa por ese tiempo, ¿cierto? En X tiempo. Entonces, y le dice que será llamado grande delante de Yahweh y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿cierto? Y ya vimos que él se asustó, ¿cierto? Él se sorprende y dice que a raíz de la duda, el ángel le dice que él quedará mudo hasta que el niño nazca. Entonces, imagínense ahora el problema de Zacarías. Él tenía que salir de ese lugar y darle la bendición arónica al pueblo, bendecir al pueblo para el año que empezaba, para que el favor de Yahweh estuviera con ellos. Y él iba a salir y no iba a poder hablar porque estaba mudo. Iba a salir con ganas de contarle a todo el mundo que había visto un ángel y le había dicho que iba a tener un hijo, que iba a tener un descendiente a pesar de estar viejo, y no podía. Y estaba fuera de eso todavía lleno de pronto de miedo y de temor por haber visto al ángel. O sea, estaba en un mar de emociones, ¿cierto? Tenía que estar en un mar de emociones muy fuerte. Entonces, todo eso, ¿cierto? Dice que él se empieza a demorar. Él se demora en salir. Y pues yo me imagino que el pueblo afuera se empezó a impacientar, ¿cierto? Porque se estaba demorando más de lo acostumbrado. Y recordemos que la gente se asustaba porque si un Juanín no salía, significaba dos cosas, ¿cierto? O estaba viendo visión, o había caído muerto delante de Yahweh, ¿cierto? Porque su oración no había sido aceptada. Entonces cuando pasaba pues estos segundos pues era terrible. Entonces vemos que el pueblo empezó a impacientarse y a preocuparse por la demora, ¿cierto? Y como les digo, cuando por fin sale, pues sale mudo, ¿cierto? Y ahí pues todos se dan cuenta que tuvo una visión por parte de Yahweh, ¿cierto? Que tuvo una respuesta por parte de Yahweh, ¿cierto? Entonces, vemos que nuestro Abba siempre estuvo detrás de todo, ¿cierto? Preparando el camino para la llegada de su hijo, ¿cierto? Para la llegada del Mashiach. Entonces, cuando nace Johanán, cuando nace Juan, dice que inmediatamente Zacarías habla, ¿cierto? Y profetiza sobre el futuro del niño y sobre la inminente llegada del Mashiach, ¿cierto? Entonces, el nombre de Juan, Johanán, significa Yahweh es bondadoso. Entonces, ¿qué pasó?
dice que su nacimiento vino acompañado de gozo, de alegría, de regocijo. Y esas eran señales características del reino mesiánico que estaba profetizado, ¿cierto? Y que está profetizado, que va a ser un reino de gozo, de alegría y de regocijo, ¿cierto? Porque va a ser perfecto, perpetuo y eterno, ¿cierto? Su nombre fue puesto directamente por Yahweh, ¿cierto? No se lo puso el padre, no se lo pusieron los amigos, ni los vecinos, ni los familiares, ni el compadre, ¿cierto? Fue Yahweh el que le puso directamente el nombre, porque él lo escogió. Entonces, vemos que la historia dice que ese niño creció y se fortaleció en el Ruach HaKodesh, ¿cierto? En el Ruach de Yahweh, ¿cierto? Que vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Y eso sucedía cuando estaban próximos a cumplir los 30 años, que era la época en que se podía bautizar un hombre. Ya después de los 28 años era que un hombre se podía bautizar, porque estaba ya consciente de todo lo que podía hacer. Entonces, por eso dice que él se manifestó en ese tiempo, ¿cierto? Cuando ya era una persona adulta. En ese tiempo un adulto era más o menos de los 28 años en adelante, no como hoy, que es a los 18, aquí por lo menos en Colombia, y ya lo quieren bajar a los 16. Entonces, dice que él predicó por toda la región del Jordán, o sea, por las riberas del río Jordán, enseñando sobre el arrepentimiento y sobre el bautismo, ¿cierto? Para perdón de pecados, porque ese era el mandamiento dado por Yahweh, ¿cierto? Eso está en Lucas 3, del 3 al 5. Entonces, ahí también nos menciona que Johanán cumplió desde su nacimiento el voto nazareo, ¿cierto? Recordemos que ese voto nazareo incluía no beber vino nunca, o mientras estuviera haciendo el voto, ni cortarse el cabello. Ese voto, si lo quieren investigar, está en número 6 del 1 al 8. Entonces, era un voto que se hacía de consagración a Yahweh, ¿cierto? Y personajes famosos que se menciona que lo hicieron desde su nacimiento estaban Sansón y el profeta Samuel, ¿cierto? Entonces, ahí, como les dije, en números 1 del 6 al 8, el número 6 del 1 al 8, perdón, está la explicación sobre el voto nazareno o nazareo. Entonces, dice que Johanán fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento para cumplir su tarea y preparar el camino para el Mesías, llevando a la gente al arrepentimiento, a apartarse del pecado y volverse al Todopoderoso de corazón. Entonces, ¿qué dice también la Escritura? Que él tenía el Ruach de Elías, ¿cierto? El espíritu de Elías, pero que él no era Elías. Dice que su prédica era precisa, o sea, era conforme a la palabra, ¿cierto? Que él advertía a la gente sin titubeos, que él no maquillaba ni torcía la palabra. Dice que su vestimenta era de piel de camello y su comida era miel y grillos. Su púlpito y templo era a la orilla del río Jordán. Vemos que no era como los pastores de hoy en día, ¿cierto? Que reparten volantes, gastan millones en propaganda publicitaria, vanagloriándose ellos, llamándose con títulos, mejor dicho, para que la gente acuda a verlos. Pero Johanán, Juan, no necesitó nada de eso. La gente venía a él de todas las aldeas para escucharlo y bautizarse, ¿cierto? Él no tenía equipos de audio sofisticados, era su potente voz la que hablaba, ¿cierto? Pero él tenía lo que nos falta a muchos hoy en día, ¿cierto? Tenía unción, tenía poder, tenía un llamado directo de Yahweh, ¿cierto? Él nunca se vendió, ni vendió su ministerio. Él no estaba interesado en pactos, no estaba interesado en ofrendas, no estaba interesado en buscar lucro económico personal, ¿cierto? Él estaba dedicado y enfocado era a llevar a la gente al Mashiach, ¿cierto? A que lo conociera, para cuando él llegara lo reconociera y lo siguiera a él, ¿cierto? Entonces, ante su prédica, pues todos eran confrontados, ricos y pobres eran confrontados por igual. La gente que servía en el templo, los que debían ser santos, ellos también eran confrontados de igual forma, ¿cierto? Él no hacía acepción de personas, él no miraba estatus ni posición social,
ni fama, ni poder, ni riqueza. Él nos veía a todos como nuestro Abba Yahweh nos ve, ¿cierto? Recordemos que ante Él todos somos iguales, no hay rico, no hay pobre, no hay gordo, flaco, negro, blanco, nada, todos somos iguales delante de Él. Y así es como nosotros debemos mirar a las personas, ¿cierto? Sin distinción. No es que porque este tiene o este no tiene, no, todos somos iguales, ¿cierto? Todos vamos a terminar en el mismo sitio algún día. Entonces, así era como Yohanan nos miraba, como el Mashiach nos miraba, como nuestro Abba Yahweh nos ve, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que mirar a las personas de forma distinta? Debemos mirarla como nuestro Yahweh, como nuestro Abba Yahweh nos ve, ¿cierto? Entonces, dice que ante todo lo que Yohanan estaba hablando, ante todo lo que él estaba haciendo, todas las señales que él estaba mostrando, dice que todos los Kohanim, todos los levitas, estaban preocupados pensando quién era él, que si él sería ese enviado, ¿cierto? Que si él era el profeta, que si él era el Mesías, que si él era Elías. Y ellos se acercaban y le preguntaban, ¿quién eres? Di algo de ti. ¿Quién es ese, cierto? Pero fíjese que Juan no le respondía nada de lo que ellos le preguntaban. O sea, si él se hubiera puesto a hablar de él, de quién era, él hubiera tenido muchísimo para hablar, ¿cierto? Por su linaje, por su descendencia, por su nacimiento milagroso, por todo lo que pasó, ¿cierto? Él tendría muchísimo de qué gloriarse, ¿cierto? Entonces, como le dije, hablar de su concepción, de su categoría divina del nacimiento, todo eso, ¿cierto? De su escogencia de parte de Yahweh. Pero él no lo hacía. Él seguía hablando y enseñando, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que Juan le mostraba a ellos, ¿cierto? ¿Qué era lo que Juan estaba haciendo? Él estaba preparando el camino para la llegada del Mashiach, ¿cierto? Él les dijo a ellos que él no era el esposo, sino el amigo del esposo. Eso lo encontramos en Juan 3:29. Él les dijo que no era la luz, pero daba testimonio de la luz. Y eso está en Juan 1:7. Él no se consideraba digno de ser su servidor, ¿cierto? Recordemos que él dijo que no era digno ni de desatar la correa de su calzado. ¿Y quién es el que hace eso? Pues un sirviente, ¿cierto? Y él no se consideraba ni siquiera un sirviente, no se considera digno de ser un sirviente. Entonces, imagínense esas personas de hoy que se creen, mejor dicho, como les dije, esos títulos honorarios. Si Juan, que fue el profeta más grande, que fue el hombre más grande que ha nacido, dicho por nuestro Yahshua Mashiach, que él fue el hombre más grande que ha nacido, y se consideraba indigno de soltarle siquiera los zapatos al Mashiach. Ahora estas personas de hoy en día, estos mercaderes de la fe que dicen que son apóstoles, que son uno ya como que conoce la escritura, conoce la palabra, como que uno le da risa, ¿cierto? O tristeza de esas personas, cómo engañan a la gente, ¿cierto? Por su desconocimiento, por su ignorancia de las escrituras, porque la gente no quiere leer la palabra, la gente simplemente se limita a escuchar lo que le dicen esas personas, pero nunca escudriñan la palabra. Entonces, por eso es que vemos tantas cosas que pasan hoy. Y los culpables, pues prácticamente son las personas, porque son las que lo permiten. Entonces, dice que él bautizaba en agua, pero que el que venía después de él los iba a bautizar con el Ruach HaKodesh y con fuego, ¿cierto? Con el Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Dice que ambos, tanto él como el Mashiach, pues predicaron sobre la conversión y la llegada del reino de Yahweh, ¿cierto? Confrontaron por igual a fariseos y saduceos, ¿cierto? Y las personas que siguieron a Yohanan, las personas que siguieron a Juan desde un comienzo y fueron bautizados por él, fueron los que siguieron luego al Mashiach cuando se manifestó, cuando fue bautizado, ¿cierto? Cuando Juan les dijo, él es del que yo les hablo, síganlo a él. Y eso está en Mateo 3:5 y en Mateo 4:25, para que lo busquen en sus casas. Entonces, siguiendo con la historia, dice que él predicó, como les dije, sobre el arrepentimiento, sobre un cambio de vida, apartarse de la injusticia. Y el mensaje que él dio fue pues principalmente un mensaje mesiánico, ¿cierto? De salvación, pero también de juicio inminente. Entonces, el mensaje de Juan anunciaba la llegada del reino, la plenitud del tiempo y la llegada del Mashiach, ¿cierto? Entonces, ahí dice que él cambió los corazones duros
por corazones blandos, por corazones de niños, ¿cierto? O sea, como el corazón de un niño, es dócil, es confiado, es un corazón que está dispuesto al cambio, ¿cierto? Y eso es lo que nuestro Abba Yahweh también hoy en día está esperando de nosotros, ¿cierto? Que dejemos actuar el Ruach HaKodesh en nuestro interior, para que nuestro corazón sea dócil y confiado y dispuesto al cambio, ¿cierto? Para hacer su voluntad. Entonces, ¿y cuándo se experimenta eso? Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando somos bautizados, ¿cierto? Si dejamos que el Ruach HaKodesh venga a morar en nosotros y con nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando eso sucede, ya estamos capacitados para llevar las buenas nuevas de salvación, para anunciar al Mashiach, ¿cierto? Proclamar las buenas nuevas, hablar de lo que Él hizo, lo que Él va a hacer, lo que Él está haciendo y lo que Él hará, ¿cierto? Pues Juan era su mensajero antes. Hoy en día nosotros somos sus mensajeros, ustedes y yo somos sus mensajeros, porque ya todos hemos recibido esa unción para ser sus mensajeros. Entonces, esa es la tarea que nuestro Mashiach nos dejó, ¿cierto? Acuérdese de Mateo 18, que Él lo dice muy claramente, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿será que lo estamos cumpliendo? ¿O será que nuestro corazón sigue todavía hoy endurecido? Diciendo, no, los que tienen que hacer eso son ellos, ¿no? Eso lo tenemos que hacer todos, porque hoy en día todos somos discípulos, hoy en día todos somos seguidores, hoy en día todos somos talmidín. Él nos dejó la gran comisión a todos para que todos hablemos por igual, ¿cierto? Entonces, siguiendo con la historia, dice que muchas veces nosotros pues dudamos, ¿cierto? Como ya les dije, al igual que Zacarías, anteponemos nuestro conocimiento, ¿cierto? Nuestro intelecto, nuestra posición social, nuestra experiencia, el qué dirán, ¿cierto? O pensamos, ¿será que yo soy capaz? ¿Será que yo soy digno? ¿Será que yo sí puedo hacerlo? O sea, empezamos a anteponer muchos conceptos y prejuicios humanos, pero no dejamos que sea nuestro Abba el que obre en nosotros y nos capacite para hacerlo. Entonces, por eso es que muchas veces nos cuesta creer lo que el Todopoderoso puede hacer en nosotros y a través de nosotros, ¿cierto? Y por eso muchas veces no vemos tampoco los resultados que esperamos, porque nosotros pensamos que es en nuestras fuerzas y nos olvidamos de que es Él el que hace, que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es Él el que hace, no nosotros. Nosotros simplemente tenemos que pedirle a Él que sea en su voluntad, que sea en su misericordia, que sea Él obrando a través de nosotros. Y muchas veces nosotros mismos nos convertimos en ese obstáculo, en ese impedimento para que Él obre y actúe y sea de bendición para otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que estamos dudando de su poder. Caemos o nos llenamos de dudas, de miedos, de temores, ¿cierto? De pronto nos vemos como insignificantes o nos vemos como muy poca cosa ante las personas, ¿cierto? Ante el mundo, ¿cierto? Nos vemos muy pequeños de pronto. Entonces, todas estas son cositas que debemos pensar, que debemos mirar, que debemos evaluar para ver cómo estamos reaccionando, cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Entonces, recordemos, como les dije, que a nuestro Abba no lo atan las circunstancias, ¿cierto? Las circunstancias humanas para Él no son ningún problema. Debemos simplemente confiar en Él y Él cumplirá sus promesas, ¿cierto? Él cumplirá su propósito. Recordemos que sus promesas son en Él sí y en Él amén, si son conformes a su voluntad. Entonces, perdón. Recordemos, como les dije, de pronto usted no vea la respuesta hoy a su petición, de pronto no la vea mañana, o de pronto no la vea como usted la está soñando, como usted la está pensando, como usted la está imaginando. Pero tenga claro que esa respuesta, si es conforme a la voluntad de Yahweh, va a llegar en el momento apropiado, en el tiempo de Él y en la forma en la que Él lo planeó. Entonces, eso debe quedarle muy en claro a cada uno de nosotros, ¿cierto?
Acuérdese de la historia del general sirio, de Naamán, ¿cierto? Él era el hombre más poderoso del imperio asirio después del rey, pero era leproso. Y cuando ellos escuchan por intermedio de una sirviente de él que había profeta en Israel que lo podía curar, ¿qué pasó? Él se imaginó que este profeta iba a salir a recibirlo, a darle honores y pompa, y que iba a clamar y del cielo iban a caer rayos y truenos y él iba a ser sano, ¿cierto? Esa fue la película que él se armó. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces nos armamos películas. Ay, yo quiero que sea así. O pensamos que puede ser así. Pero nuestro Abba tiene miles de formas distintas. ¿Y cómo terminó la historia de Naamán? Él fue, se presentó ante el profeta y él ni siquiera salió a recibirlo. Le envió fue al sirviente y le dijo: vaya, dígale que se sumerja 7 veces en el Jordán y quedará limpio. Y él, cuando no recibió el milagro como él se lo imaginó, como él lo esperaba, él se fue furioso para la tierra de él, dijo que él que se iba a bañar en ese pedazo de río, ¿cierto? Que en el país de él habían ríos mejores, más bonitos, más grandes. Y es porque los sirvientes de él, los que iban con él en la comitiva, le dicen: hombre, si el profeta le dijo que se meta al río, métase al río. Y pues él tuvo que haberse metido de pronto de mala gana. Y se sumergió las 7 veces. Y cuando él salió completamente limpio, él se dio cuenta que era Yahweh el que tenía el control de todo. Que no era él, que no era como él pensara, sino era como él lo dispusiera. Entonces eso es algo que por eso se lo he recalcado. Cada uno de nosotros debemos esperar, pedirle a él. Si es su voluntad, él nos responderá en su momento. Pero como él cree que es que nos debe responder. No como nosotros estamos pensando o esperando. No, como les digo, no armarnos películas, no esperar que él nos responda, ¿cierto? Si usted está esperando que nuestro Abba Yahweh le responda, le supla una necesidad, le conteste una petición, lo único que yo le puedo decir, hermano, sea paciente, no dude, crea, ore, tenga un corazón limpio. No importa el tiempo que pase, no importa lo imposible de la situación. Si él se lo prometió, como le digo, si es conforme a su voluntad, él lo va a hacer, ¿cierto? No se le olvide nunca que nuestro Abba Yahweh es el que tiene el control sobre todo. Él tiene poder y dominio sobre todo porque él es omnipotente. Para él no es imposible, él es omnisciente, todo lo sabe. Y él es omnipresente, él está en todas partes. Entonces, eso es algo que ustedes no deben olvidar. Y hermanos, Yahweh escoge el momento. Él es el que escoge el momento apropiado para bendecirnos y alejar la desgracia de nuestras vidas, por así decirlo, ¿cierto? Él siempre llega a tiempo, él no llega tarde, no llega ni antes ni después. Él llega en el momento que él lo considera oportuno. Entonces, siguiendo aquí con el relato, dice que pues ellos cumplieron su parte en los propósitos de Yahweh, ¿cierto? Obtuvieron la respuesta que ellos habían anhelado toda la vida, obtuvieron su recompensa, ¿cierto? La oración fue contestada, pero ellos recibieron más de lo que ellos estaban esperando, ¿cierto? Ellos pedían un hijo, para mimarlo de pronto, para consentirlo, para que estuviera con ellos en su vejez, para que viera de ellos en su vejez, pero ellos no esperaban que ese hijo fuera a ser el más grande profeta que jamás ha pisado esta tierra, ¿cierto? Que ese hijo fuera escogido por Yahweh desde su nacimiento, ¿cierto? Entonces, ellos vieron mucho más y recibieron mucho más de lo que ellos estaban esperando, ¿cierto? Entonces, a veces, y esto también es bueno que lo tengamos presente, la bendición de Yahweh no es de pronto, o no va a ser necesariamente, y no va a ser dinero, fama, éxito, ¿cierto? Porque eso es lo que mucha gente, o lo que la gente hoy en día piensa que es la bendición de nuestro Abacado, ¿cierto? Volvernos famosos, tener éxito, tener muchísimo dinero, ese sí es bendecido, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos la palabra,
Y vemos la verdadera bendición de nuestro Abba, es ser escogidos por Él, es ser seleccionados para cumplir su voluntad, para tener un propósito, para llevar su mensaje. Y vemos que muchas veces esa escogencia iba acompañada de dolor y de sufrimiento, ¿cierto? Muchos de estos siervos que fueron escogidos pagaron con su vida, ¿cierto? Muchos sufrieron persecución, muchos sufrieron martirio, muchos sufrieron prisión, muchas cosas, pero fueron escogidos por Él, fueron seleccionados por Él. De pronto ustedes dirán, no, yo prefiero que no me escojan, no, yo prefiero quedarme quietico, ¿cierto? Eso sí depende de usted, del amor que usted sienta por Él, de estar dispuesto a hacer lo que Él quiere, porque ese es el precio que muchas veces se tiene que pagar. ¿Y ese precio en qué se traduce? En desprecio de la humanidad, en menosprecio de la sociedad, ¿cierto? Porque la gente nos va a señalar, nos va a juzgar, nos va a criticar, se va a burlar de nosotros porque no somos como ellos. Pero a nosotros no se nos debe olvidar que nosotros estamos luchando por una meta, estamos luchando por un galardón que no está aquí en esta tierra, sino está en los cielos y es eterno. Mientras que el galardón que ellos tienen es temporal y algún día van a pagar por toda la eternidad por ese galardón que ellos no quisieron aceptar ni agarrar, ¿cierto? Entonces, eso es algo que debemos tener también presente, ¿cierto? Poner nuestra mirada, sin importar las consecuencias, en nuestro Abba, ¿cierto? Yo sé que ahorita muchos de ustedes ya de pronto no están celebrando estas fiestas, y espero que todos, y muchos las siguen celebrando porque de pronto su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo los juzgan, los señalan, los critican, ¿cierto? Ay, mire que esta gente tan aburridos, que no sé qué, qué tal, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos permanecer fieles, ¿cierto? Por ejemplo, aquí donde yo vivo, todo el mundo decora sus apartamentos, ponen adornitos, ponen cajitas de regalos, ponen luces, y nosotros no. Y no por eso pues nos sentimos mal, aunque la gente lo mira a uno como que esta gente nunca hace nada, esta gente no pone luces, nunca se les escucha música, porque nosotros ya no estamos en el mundo, estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo, debemos hacer la voluntad de nuestro Amo, y no nos debe dar miedo, hermano, no nos debe dar pena, no nos debe dar vergüenza expresar lo que sabemos, lo que conocemos, a quién servimos y a quién le obedecemos o estamos tratando de obedecer. O sea, todo eso debemos tenerlo claro, ¿no? En el mundo, mientras estemos en el mundo, vamos a ser señalados y juzgados, pero la recompensa va a venir después. Entonces tenga eso claro también, ¿cierto? Y volviendo a la historia, pues vemos que Zacarías y Elizabeth, como pasó con muchos personajes de la historia en la palabra, sirvieron a los propósitos de nuestro abacados, y ahí terminó su tarea. Desaparecieron de la palabra y no volvió a saberse absolutamente nada de ellos, ¿cierto? Ellos cumplieron el propósito de Yahweh y no se volvió a saber de ellos, no volvieron a tener ninguna participación, no volvieron a hacer absolutamente nada, ninguna mención a la palabra de ellos, ¿cierto? Ellos cumplieron su tarea y volvieron a quedar en silencio, ¿cierto? Desaparecieron, así como aparecieron de repente, ¿cierto? No se volvió a saber de ellos, ellos no buscaron protagonismo de pronto, porque eso no les correspondía, ni les pertenecía a ellos, ¿cierto? ¿Dónde se hace mención por última vez de Zacarías? En Lucas 6, en Lucas 1, perdón, los versos 67 al 80, ¿cierto? Que es la profecía de Zacarías. Entonces, búsquenla y vamos a leerla. Zacarías 1, de los versos 67 al 80. Vamos a buscarla y vamos
a leerla. Porque es muy importante. Entonces dice, su padre Zacarías fue lleno del Ruaj HaKodesh y profetizó diciendo, alabado sea Yahweh, el Elohe de Israel, porque ha visitado y dado rescate para liberar a su pueblo, por levantar para nosotros un poderoso Salvador, quien es de la cera, de la descendencia de su siervo David. Ahí está hablando de Yahshua, ¿cierto? De Mashiach, ¿cierto? Es como él lo había dicho a través de sus profetas, por boca de los profetas desde el mismo principio, que seríamos liberados de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. Esto ha sucedido para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres, que él recordaría su pacto, Kadosh, ¿cierto? El juramento que hizo delante de Abraham Avino, nuestro padre Abraham, para concedernos que liberados de nuestros enemigos, nosotros les sirviéramos con temor, siendo Kadosh, o sea, santos y en rectitud. Entonces, ante él todos nuestros días. Y dice, tú, niño, serás llamado profeta de Jaelión. Ahí está hablando de Johanán. E irás delante del Adón para preparar su camino, para difundir conocimiento entre su pueblo, que la liberación viene de tener los pecados perdonados por medio de la tierna misericordia de nuestro Elohim Yahweh, ¿cierto? Que hace que al amanecer nos visite desde el cielo para resplandecer sobre los que están en oscuridad, viviendo en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por el sendero de Shalom. Y continúa que el niño creció y se hizo fuerte en el Ruach y vivió en el desierto hasta el tiempo dispuesto para que él apareciera en público a Israel. Entonces vemos que se cumplió todo en Johanán, ¿cierto? Y a su vez su padre profetizó que él era el que iba a preparar el camino para el Mashiach, porque ya era inminente su llegada, ¿cierto? Entonces, lo que les dije, sus padres desaparecieron y no sabemos qué pasó, si ellos estaban vivos cuando Juan fue asesinado, ¿cierto? O murieron antes. Eso no se sabe porque por ninguna parte dice, ¿cierto? Entonces, la enseñanza que nos dejan ellos pues es algo muy sencillo, ¿cierto? Algo muy práctico, algo muy profundo. Simplemente llevaron una vida normal, hicieron la voluntad de nuestro Abba Yahweh y servían en el templo, en el Beit Hamidash y en la congregación, sin buscar protagonismos, sin esperar ser de pronto reconocidos, señalados, mire los grandes, no. Sirvieron y ya, porque ellos estaban poniendo sus ojos, eran nuestro Abba Yahweh, no en los hombres, ¿cierto? Y nunca perdieron de pronto la esperanza de una respuesta, siempre la tuvieron en su corazón, aunque no se la dijeran a nadie. Entonces, muchas veces, pues nosotros leemos esta historia, ¿cierto? Esta parte de la historia, de forma rápida, de pronto sin importancia, ¿cierto? Porque pensamos que el protagonista es Johanán, o sea, Juan, o de pronto el protagonista es el Mashiach, ¿cierto? Pero cuando miramos detenidamente todos los detalles que sucedieron, pues nos damos cuenta de la cantidad de eventos, de la cantidad de acontecimientos que tuvieron que suceder de parte de Yahweh para que el nacimiento de Johanán se diera de esa forma tan milagrosa como se dio, ¿cierto? Para que todo se cumpliera perfectamente y en su tiempo, ¿cierto? Y eso es lo que está haciendo nuestro Abba Yahweh hoy también, ¿cierto? Está preparando los acontecimientos para la segunda venida de su Hijo, ¿cierto? Que ya está a las puertas. Y hoy nosotros, ustedes y yo, somos ese Zacarías, somos ese Elisheba, somos su pueblo escogido, somos sus Juanín, somos sus mensajeros, somos sus emisarios, somos los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad, hermanos. No son otras personas, somos nosotros, ¿cierto? Por eso es que nuestro Abba Yahweh nos dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿cierto? Juan vino a preparar el camino, a transformar los corazones de la gente.
Entonces, ¿cómo está su corazón hoy? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Será que aún necesitamos ser transformados? Entonces, ¿será que nuestro corazón está conforme a la voluntad de nuestra Yahweh? Limpio, puro, sin pleitos, sin celos, sin contiendas, sin enemistades, sin pecados, ¿cierto? O de pronto aún nos dejamos seducir por los deseos engañosos del mundo, ¿cierto? Por las debilidades del mundo, ¿cierto? El éxito, la fama, la prosperidad, la riqueza, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿cierto? Todas esas son cosas que cada uno debe mirar y examinar. Cada uno sabrá cómo está, cada uno sabrá qué debe mejorar, ¿cierto? Aún estamos a tiempo, hermanos, de cambiar y no seguir como la mujer de Lot, ¿cierto? Mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado, mirando nuestra vida pasada, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que nos hicieron, todas esas cosas que de pronto nos van a impedir mirar hacia adelante, ¿cierto? Porque al igual que ella, de pronto podemos quedarnos a mitad del camino y convertirnos en una estatua de sal. No es sal física, pero sí es sal, o sea, sin vida, y perdernos de paso la bendición y la recompensa final. Perdón. Entonces, ¿cuál es el resumen que nos deja esta enseñanza de los padres de Johanán, de Zacarías y Elisheba? Que creamos en su palabra, que creamos en sus promesas, que nunca desfallezcamos, que siempre guardemos esa esperanza. Entonces, esa enseñanza nos la dejaron también hombres como Daniel, ¿cierto? Que sufrió un proceso similar, entonces, y tenía un carácter similar al de Johanán, ¿cierto? Ellos tenían una fe inquebrantable, sus ojos puestos en el Creador, soportaron de todo tipo de dificultades y todo tipo de adversidades, ¿cierto?, que se les presentaron a ellos en la vida, pero ellos sirvieron a pesar de todo fielmente, siempre hicieron la voluntad de Yahweh, sabiendo que la recompensa iba a llegarles a ellos en el momento oportuno, ¿cierto? Entonces, por más que de pronto nosotros nos afanemos, por más que nosotros reneguemos o deseemos adelantar los acontecimientos, nuestro Abba Yahweh es el que tiene la última palabra, y muchas veces por nosotros querer adelantar los acontecimientos, pues van a suceder cosas como le sucedieron a Abraham, como le sucedieron a Jacob y a tantos otros personajes, ¿cierto? Recordemos que Abraham, su esposa, en su afán de tener hijos, le entregó a su esclava, y ese niño que nació fue bendecido, pero es el enemigo acérrimo del pueblo de Israel, ¿cierto? Es el pueblo musulmán, el pueblo árabe. Y Jacob, exactamente lo mismo. Su madre quiso adelantar la bendición que era para él, lo hizo caer en engaño ante su padre, y de Esaú pues nació Edom, que es otro enemigo, porque se unió con Ismael para atacar a esa descendencia, ¿cierto?, de Jacob, que es Israel. Entonces, no busquemos nosotros adelantar las promesas, ni buscar las bendiciones. O sea, eso que nos han dicho, que dice nuestro Abba, ayúdate que yo te ayudaré, eso es invención humana, eso es mentira. Él no necesita que nosotros le ayudemos. Él lo único que quiere es que le obedezcamos, que hagamos su voluntad y esperemos en Él. Y Él nos dará en el momento adecuado. Él no necesita que nosotros le demos una manita para que Él nos pueda responder. Entonces, tengan eso presente también, ¿cierto? Entonces, recuerde siempre que Él es fiel y justo, ¿cierto? Él cumple sus promesas. Él cuida de nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. No se imagine usted qué hará, porque usted puede pensar una forma u otra, pero Él tiene miles de millones de formas de hacerlo, formas que a nosotros ni por aquí se nos ocurren. Entonces, simplemente esperemos y seamos fieles a Él. Como dice la palabra, todo tiene su tiempo debajo del sol, pero Él es el amo del tiempo. Él creó el tiempo, Él tiene el poder y el dominio sobre todo, ¿cierto? Ya sabemos que la venida de su Hijo el Mashiach
está cerca, ¿cierto? Entonces, aquí dice la palabra que así como los escogió a ellos, hoy Yahweh nos escogió a nosotros, ¿cierto? Como ya le dije, y nos llamó para ser sus mensajeros. Y este momento actual, que para muchos es difícil, en realidad es el momento propicio, ¿cierto? Porque como les dije ahora, el mundo está supuestamente celebrando la Navidad, ¿cierto? Y la Navidad supuestamente celebra el nacimiento del Mashiach, ¿cierto? Aunque celebran el nacimiento del niño Jesús. Entonces, esta es una época propicia para enseñarles esta escritura, ¿cierto? Está en la palabra, para hacerlos volver a caer en cuenta, a pesar de que es una época que no coincide con la verdadera, pero darle de pronto el significado verdadero, ¿cierto? No el significado que ahora el mundo le está dando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos aparentemente, como les dije, están celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, pero no del Mashiach, ¿cierto? Salvador de la humanidad. Y digo aparentemente porque hoy en día, ¿qué es más importante ya en la fiesta? Que usted tenga el arbolito decorado, que tenga el muñequito de Papá Noel en la puerta iluminado y todos los acompañantes de él, que haya fiesta, que haya música, que haya comida, que haya regalos, ropa nueva y todo eso, ¿cierto? Hacer el pesebre, adornar la casa y todas esas cosas que usted ve que solamente ocurren para esta fecha. Pero eso es exteriormente, ¿cierto? Eso es una fachada, eso es un disfraz, porque interiormente estas personas, si usted las va a ver, siguen vacías, siguen frustradas, siguen con problemas, ¿cierto? Siguen tristes. Esta es la época del año en que más gente se suicida por la tristeza, por la melancolía. Entonces, muchos están pensando en que es la mejor época para caer en los placeres, en los deleites, en el pecado, ¿cierto? Se puede beber en exceso y nadie le va a decir nada porque está celebrando. Entonces, y todo esto, pues es lo opuesto a lo que debería ser esta supuesta fiesta, ¿cierto? Que se está celebrando es el nacimiento del Salvador de la humanidad y debe guardarse con respeto, ¿cierto? Pero no se hace porque no es de él, ni es para él. Entonces, eso debemos decírselo a las personas cuando den la oportunidad de hablarles y de explicarles. Para muchos va a ser difícil, pero es algo que en lo posible debemos hacer. Entonces, todas esas cositas debemos tenerlas presentes, no olvidarlas y poder hacerlo, ¿cierto? Ya pues nosotros sabemos afortunadamente, por la misericordia de nuestro Abba, que nuestro Mashiach nació durante la Moedín de Sukkot, ¿cierto? A finales de septiembre, comienzos de octubre, que no se quedó convertido en un niño, sino que creció y se hizo hombre, fue lleno del Ruach HaKodesh, y la presencia de Yahweh siempre estuvo sobre él, ¿cierto? Y que él vino a restaurar nuestra comunión con nuestro Abba Yahweh y darnos la salvación eterna a través de su sacrificio y su muerte en el madero, ¿cierto? O sea, ya nosotros no veneramos un niño, veneramos al Mashiach, al que dio su vida en el madero por nosotros, porque eso es lo importante. Entonces, ya para terminar, miremos este verso que está en el libro de Malaquías. Son proféticos también y anunciando la llegada de Yohanan y del Mashiach a la tierra, ¿cierto? Por favor, busque Malaquías 4 de los versos 5 al 6. Malaquías 4, versos 5 al 6, esto es importante. Dice, mire, les enviaré a ustedes a Elías Tisbita, antes del gran y glorioso día de Adonai Yahweh. Él reconciliará y volverá los corazones de los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que cuando yo venga no azote la tierra con total destrucción. Esa es la versión Reina Valera. Pero en algunas Biblias hebreas, de las que han llegado ahora a nuestras manos,
este verso 6 continúa, trae una parte B, y esa parte B es la importante. Y dice, miren, les enviaré a ustedes a Elías, el profeta, antes del gran y terrible día de Adonai Yahweh. Entonces, entre el verso 5 y el verso 6 hay una gran diferencia, o sea, esa parte está omitida, como les dije, en la Biblia Reina Valera, pero en las Biblias hebreas sí está. Y esa parte es muy importante, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de eso. Recordemos que el profeta Elías o Eliyá, su nombre significa Yahweh es el único todopoderoso o mi único todopoderoso. Lo conocemos como Elías el Tishbita, ¿cierto? Era porque él vivía o él había nacido en una población que se llama Ishbe, que pertenecía a la región de Galaad. Entonces, en el primer verso dice que él enviará a Elías Tishbita antes del gran y glorioso día de Yahweh, ¿cierto? ¿Y cuál era ese gran y glorioso día? El día en que su hijo, el Mashiach, iba a venir a la tierra. Entonces, ese que iba a enviar, pues era Johanán, ¿cierto? Y ahí dice que iba a enviar a Elías Tishbita, pero ya sabemos que no era Elías Tishbita, sino el espíritu, el Ruach que estuvo en Elías, iba a reposar en ese mensajero, y ese mensajero pues era Johanán. Entonces, aquí él estaba hablando de ese mensajero que iba a anunciar su llegada, ¿cierto? La llegada del Mashiach, hace más de 2000 años, y ese era un día grande y glorioso, porque el Salvador del mundo iba a llegar en ese momento, ¿cierto? Pero al final del verso 6, la parte que yo les digo que no está, en la Reina Valera, dice, les enviaré a ustedes a Elías el profeta antes del gran y terrible día de Adonai Yahweh. Entonces, primero lo mencionó como Elías el Tishbita, era Johanán, y ahora ya lo menciona como el profeta Elías. Entonces, dice que lo enviará antes del gran y terrible día de Yahweh, ¿cierto? ¿Y cuál es ese gran día y terrible día de Yahweh? Pues es cuando nuestro Mashiach venga nuevamente. Pero esta vez no va a venir como vino la primera vez. Esta vez Él va a venir para juzgar a la humanidad, ¿cierto? Y para llamar a sus ovejas a su redil. ¿Y quiénes somos esas ovejas? Pues ustedes y yo. Somos nosotros, el pueblo que está volviendo ahí sus ojos a Él, el pueblo que está empezando a guardar nuevamente la Torá, los mandamientos, las moedim, a llamarlo por su nombre sagrado, ¿cierto? No ponerle títulos, que ya sabemos que son paganos y que no lo debemos llamar con esos títulos, sino decirle a nuestro Abba Yahweh, nuestro Mashiach Yahshua, llamarlo por el Ruach HaKodesh. Entonces, todo eso, ya Él viene ahorita por su pueblo, viene por nosotros, por su redil. Entonces, aquí en estos versos nos está confirmando, y esto es lo importante, que Elías es uno de los dos testigos que van a anunciar la inminente llegada del Mashiach al final de la gran tribulación durante los últimos 3 años y medio. Entonces, cuando ese va a ser el momento cuando el anti-Mashiach manifieste sus verdaderas intenciones al mundo, ¿cierto? Recordemos que Él va a aparecer y va a traer paz, va a traer las soluciones que el mundo necesita, y por eso el mundo lo va a adorar. Y cuando Él tenga ya la adoración del mundo, Él va a mostrar sus verdaderas intenciones, y eso va a suceder durante la segunda etapa de la gran tribulación. Y en esa etapa es que dice la palabra que van a estar los dos testigos enseñándole a la humanidad, predicándole la Torah, para que vuelvan los ojos al Mashiach, aún en ese momento grande y terrible, ¿cierto? Que va a ser la gran tribulación. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿quiénes serán esos dos olivos que dice Apocalipsis? ¿Quiénes serán esas dos menorá? ¿Quiénes serán esos dos testigos? Y unos dicen serán Moisés y Elías, otros de pronto será Enoc y Elías, ¿no? 2 ángeles. Pero la palabra nos da las respuestas correctas
La misma palabra siempre da la respuesta, ¿cierto? Entonces, aquí nos está confirmando, ya les dije, que uno de esos es el profeta Elías. Es uno de esos dos testigos, ¿cierto? Y el otro, pues es Moisés, Moshe. Y ellos representan los dos olivos. Recordemos que Israel es el olivo. Ellos representan ese olivo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá, Judá, está representado por Moshe, por Moisés. Y Elías representa a Efraín. Entonces, esos dos olivos están representando a una Israel unida, o están profetizándole a una Israel que se va a unir, la Israel que está dispersa y la que supuestamente está en Judea, que van a ser una sola casa. Entonces, ellos son esos dos olivos, ellos son esas dos menorá que menciona el libro de Apocalipsis, ¿cierto? ¿Y por qué me dirán ustedes? Porque la misma palabra lo dice, ¿cierto? ¿Qué hizo Moshe? ¿O qué hizo Yahweh a través de Moshe? Dice, recordemos lo que pasó en Egipto con las 10 plagas, ¿cierto? Moshe fue el que convirtió las aguas en sangre. Moshe fue el que oró y envió las plagas sobre Egipto. Pues, o sea, no fue él, como les digo, fue Yahweh. Pero él fue el instrumento. Entonces, convirtió las aguas en sangre y llevó las plagas a Egipto. ¿Qué hizo el profeta Elías? Oró para que no lloviera durante 3 años, ¿cierto? Y hizo descender fuego del cielo. Pues no él, sino Yahweh, ¿cierto? Él fue el instrumento y a través de él pues sucedieron esos milagros, ¿cierto? Pues, ellos, como les dije, son las dos lámparas, las dos menorás, son los dos olivos. Y miremos Apocalipsis 11, del 3 al 6. Búsquenlo para que lo leamos. Apocalipsis 11, del 3 al 6, libro de Revelaciones y Galut. Dice: también le daré poder a mis 2 testigos, y profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Qué es vestidos de silicio? Ellos no van a estar vistiendo traje de gala. Ese vestido de silicio ahí significa que va a ser un momento terrible. Recordemos que el silicio era tristeza, dolor, pena, amargura, sufrimiento. Entonces, ellos van a estar todos esos 3 años y medio vestidos de silicio, o sea, porque va a estar la humanidad en una situación terrible. Entonces, esto, continúa el verso, estos son los 2 árboles de olivo y las 2 menorá de pie delante del Adón de la tierra. Si alguno trata de hacerles daño, fuego sale de sus bocas y consume a sus enemigos. Si alguno trata de hacerles daño, a sí mismo es como tienen que morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo, a fin de que ninguna lluvia caiga durante el tiempo que ellos estén profetizando. También tienen la autoridad para convertir las aguas en sangre y asestar a la tierra toda clase de plagas tan frecuentemente como quieran. Entonces, ahí lo está confirmando, ¿cierto? Estos 2 olivos, estos 2 testigos, estos 2 menorá, tienen lo que les acabo de decir. Ellos cumplieron esas características cuando estuvieron en la tierra y van a cumplir esas mismas características ese tiempo, en ese momento. Recordemos que cuando el Mashiach Yahshua, antes de ser crucificado, esa noche que tuvo la transfiguración, ¿quiénes bajaron y estuvieron con él, hablando y apoyándole, dándole ánimo? Moshe y Elías, ¿cierto? Ellos fueron testigos ante él en ese momento y van a ser testigos ante él ahora, cuando el mundo vuelva a recibir al Mashiach. Ellos 2 van a volver, pero esta vez no van a estar solamente con él en el Monte de los Olivos. Ellos van a estar durante 3 años y medio predicando nuevamente a la humanidad la Torah, para que la gente vuelva a los corazones, pero ya sabemos que eso no va a suceder. Mucha gente les va a dar la espalda. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo, ahí lo dice muy claramente: ellos van a ser asesinados por Hasatán, y la gente en el mundo va a hacer fiesta, va a ser regocijo, va a ser tiempo de festival, de carnaval, se van a dar regalos, se van a dar comida, van a celebrarlo, porque quitaron delante de ellos a esas personas. Entonces, eso,
es muy importante. Ahí en el verso que acabamos de leer de Ezequiel, que nos habla primero de la llegada de Elías, que era Johanán, y luego de la llegada de Elías, cuando viniera el Mashiach por segunda vez. Y aquí el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, nos está dando la respuesta. ¿Quiénes son? Esos dos testigos, ¿cierto? Y aquí dice lo que ellos van a hacer, ¿cierto? No va a llover, va a caer fuego del cielo, el agua se va a convertir en sangre, y las 10 plagas que cayeron sobre Egipto van a volver nuevamente, pero peor. Y eso es lo que la humanidad le da miedo. Por eso muchas veces, ay, no, a mí no me hable de eso, que me da miedo. Pero el miedo que les da es sufrir, pero tampoco se disponen a cambiar. Entonces, ya estos versos que hemos leído hablan de un futuro cercano, ¿cierto? Ya estamos a puertas de que empiece la gran tribulación. Para nosotros es un futuro cercano. Para la humanidad todavía es un futuro lejano. Entonces, nosotros ya estamos, espero que preparados para soportar lo que viene. La humanidad no está preparada para soportar lo que viene. Ya estamos viendo las señales, ya estamos viendo las advertencias. Ya se está anunciando, la tierra está anunciando ese gran y terrible día de Yahweh. Pero la gente está cerrando los ojos y endureciendo su corazón. Entonces, lo único que nos queda es estar preparados para ese grande y terrible día. Que sea nuestro Abba quien nos guarde, nos cuide y nos proteja. Porque nosotros en nuestra fuerza, pues no lo vamos a hacer. Y pues este no era el mensaje, pero ese verso era importante para cerrar, porque esos dos versitos estaban resumiendo toda la historia de la humanidad desde el momento que nació el Mashiach, desde que vino la primera vez hasta ahora, que ya está inminente su regreso. Entonces quería enseñarles eso, dejarles en claro eso, quiénes eran los dos testigos, para que si alguien les pregunta, ustedes los puedan llevar a estos versos y decirles, esos dos testigos son Moshe y Elías. Pues eso es la enseñanza de hoy, ese era el tema que les quería compartir hoy, la respuesta a las oraciones de Elisheba y de Zacarías. Entonces, ahí donde está, le invito a que incline su rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por esta palabra, gracias por recordarnos que no importa la situación que estemos atravesando, tú lo único que pides es que confiemos en ti, que nos mantengamos fieles a ti, haciendo lo recto delante de tus ojos. Danos cada día un corazón como el de estas personas que fueron allá justas e irreprensibles delante de ti. Yo te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de tus hijos, bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice esta semana que empieza, bendito Abacados. Bendice todo lo que ellos hagan, bendice todo lo que ellos emprendan, lo colocamos en tus benditas manos, lo colocamos delante de tu altar, bendito Abacados. Y te pedimos que seas tu bendición, que sea tu presencia sobre ellos, que tu bendición sea la que enriquezca, porque esa es la que enriquece y no añade tristeza con ella, bendito Abacados. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Hermanos, ahora les pido que se coloquen de pie para que reciban la bendición arónica, la bendición que nuestro Abacados le dijo a ellos que le dieran al pueblo. Entonces, los invito a que se pongan de pie y levanten las manos para que reciban esta bendición. Llevaré a Yahweh Bishmereja, Yael Yahweh Panajeleija Bijuneja, Yisha Yahweh Panajeleija Bihashem Leha Shalom, Besamu Echeni al Bene Israel Baani Aberahem. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahweh levante su rostro y ponga sobre ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, gracias por haber estado presentes en esta enseñanza. No olviden compartirla con sus familiares, con sus amigos, compártanla en sus redes sociales para que llegue
a más personas. Como les digo, no son ustedes, es el Raja Codes el que hace la obra. Ustedes lo único que tienen que hacer es dar un clic y el Raja Codes se encargará del resto. Entonces les voy a dar los anuncios. El martes los invitamos a las 8 de la noche a la reunión de adoración y oración con el pastor Adrián, y el miércoles, si es la voluntad del Eterno, nos volveremos a encontrar nuevamente para seguir estudiando el libro de Hechos a las 7:30. Como siempre, les habló su hermano Luis Francisco Rúa de la Congregación Mesiánica Yahshua Ben Yahweh. Shalom y bendiciones. Paz y orajo para todos. Bendiciones.